Bien amigos, muy buenos días. Son 8 de la mañana ya con 8 minutos. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya martes 13 de febrero del año 2024. Hoy estaremos en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 FM y también por redes sociales, Facebook y YouTube en Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias a todas las personas que nos vienen siguiendo desde hace mucho tiempo en la radio y en redes sociales desde octubre del año pasado. Hoy estaremos con información importante, como siempre, a nivel internacional. Lo que llama la atención es de que hoy comienzan los partidos de la Champions League, Liga de Campeones, que comenzará a las 3 de la tarde. Habrá 2 partidos, luego habrá mañana también 2 partidos. La próxima semana, entre martes y miércoles, se completarán los partidos de ida de octavos de final. Y de acá a 2-3 semanas, conoceremos ya a los 8 mejores equipos que continuarán en competencia. En lo que es Copa Libertadores, también mañana, recordemos que mañana, miércoles, el equipo de Melgar jugará su partido de vuelta en Arequipa, 7:30 de la noche, donde buscará remontar el 1-0 que perdió frente a Aurora. Buscará lograr ganar por 2 o más goles de diferencia para seguir en competencia y clasificar a la siguiente fase. Si clasifica Melgar, todavía no estará en la fase de grupos, tiene que superar a otros rivales. En lo que es el fútbol profesional, Liga 1, recordemos que terminó ayer con el último partido de la tercera fecha de lo que es el fútbol de la Liga 1, donde el equipo del Atlético Grau, en las últimas jugadas, ya en un tiro de esquina, logró anotar el gol Bandieira y Grau ganó 1-0 a Unión Comercio. Con este resultado tenemos ya la tabla actualizada, donde hay un equipo que no ha logrado ganar ningún punto, Garcilaso, 0 puntos. Y hay varios equipos que tienen un punto. Hay 4 equipos que tienen un punto y también en la parte superior de la tabla, Universitario y Huancayo son los 2 equipos que tienen puntaje perfecto, 9 puntos. Más atrás está Cristal UTC y atención, Los Chancas está quinto, compartiendo con Comerciantes Unidos con 6 puntos. Faltan muchos partidos por jugarse, recién se han jugado 3. Recordemos que el torneo de apertura tiene 17 fechas, faltan 14 para el torneo de apertura. Luego vendrá el torneo de clausura con los partidos de vuelta. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva y también estaremos tocando el tema con amplitud de los Chancas, que tenemos mucha información del equipo. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 100 conectados ya. Alberto Leiva nos dice, ya llegué. John Medina también nos saluda, un fiel seguidor desde Madrid. Raúl Mendoza, más puntual, nos dice, profe. No, tenemos que esperar a que termine el programa previo y que pase la publicidad de la radio, ¿no? Claro, es así, hay programas contratados en la emisora, nosotros entramos después del profesor Erasmo Galván, una vez que termine la publicidad de la radio y entramos en esta hora. Pero en la noche sí tratamos de salir 10 en punto, máximo 10 y 5, que sea nuestro horario sin tipo de restricciones. Porque recuerden que este programa de la mañana va en simultáneo por las redes sociales de Frecuencia Deportiva Andahuaylas y por Radio Andahuaylas 106.5. Alberto Leiva también nos saluda por Facebook. Richard Aiquipa, profesor, buenos días, salud desde El Porvenir, felicitaciones por su programa, y Elmer Rojas también nos envía saludos. Bien, gracias a todos. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. En este mes de febrero, mes del amor y de los carnavales, tenemos el suculento puchero todos los sábados y domingos. Otros días previo pedido, llamando al teléfono 983-740419. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos Pollos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Marinas, al costado del Recreo Vista Alegre en Pochjota. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación de Exifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional con calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, Lima. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-3769-36. Corporación de Exifar. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868 de Ferretería Gutiérrez. También gracias a Agente Interbank Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención, todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche.
En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. En Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241 de Tortas Rodas. Saludos para Ever. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Bayat, TVC King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Coñespuqui, Andahuaylas, teléfono 983-946-887. Repetimos el número de Mecánica de Motos Romero, 983-946-887. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel. Habitaciones amplias con baño privado, Wi-Fi, Netflix y televisión con cable. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668-864. Repetimos el número, 983-668-864 de la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, con todo lo que necesitas en artículos de farmacia. 32 años al servicio de la población andahuaylina. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas, teléfono 983-668909. Bien, amigos, continuamos con la información. Ahora vamos a lo que es los Chancas, el equipo andahuaylino que logró un triunfo importante el día domingo frente a ADT. Ya ayer trabajó en horas de la tarde a las 4 su trabajo de entrenamiento y hoy a las 9, en breve, más o menos en unos 40 minutos, el equipo hará su último entrenamiento del día de hoy. Hoy repetimos a las 9 en el estadio de Talavera y en la noche viaja el equipo rumbo a Ayacucho, más o menos a partir de las 10, 10 y media, 11. El equipo partirá vía terrestre hasta Ayacucho, que son más o menos entre 6 a 7 horas, en bus para mañana a primera hora en el primer vuelo, desde Ayacucho se desplace hasta Lima. Por ahora, en esta fecha por lo menos ya de Lima no tiene que viajar a otro lugar. Se queda en Lima, el viaje de Ayacucho vía aérea es bastante rápido, menos de una hora, y ya estará en Lima. Ya tenemos el hotel que daremos a conocer en breve, dónde va a llegar. ¿Para qué? Para que la hinchada andahuaylina pueda hacer el día de mañana en la noche, mañana miércoles en la noche, el banderazo. Podría ser de repente a las 6, 7 de la noche, para respaldar al equipo, organizarse. Las barras allá en Lima sería importante para darle la fuerza moral al equipo para que descansen con tranquilidad. Y el día jueves se juega el partido en horas de la noche. Ayer en la publicidad de Liga 1 Max, que ahora es Liga L1 Max, ya no es Liga, sino L1 Max, daban a conocer indicando que el partido comenzaba la transmisión desde las 2 de la tarde con 45 minutos. Pero esto ya hemos estado revisando también en la venta de entradas de la empresa virtual que vende, donde se ratifica que el partido es en la noche, 8 de la noche. 8 de la noche es el partido el jueves en el Estadio Nacional. La tribuna de Oriente, lateral sur, es decir, pegado a la tribuna sur, parece que ya se está agotando. Muchos amigos andahuaylinos y apurimeños que intentan comprar, parece que ya no hay cupos y tienen que comprar algo más cerca. Pero cuando se acerca, digamos, a la parte central de la tribuna de Oriente, ya los costos van subiendo. Tiene muchas tarifas el Estadio Nacional y hoy daremos una especie de tutoría para orientarles a muchas personas que quieren sacar su entrada. Algunos están viajando. Hoy algunos viajan mañana. Mañana miércoles salen en la tarde, llegan más o menos 10, 11 de la mañana del jueves y tienen tiempo, porque el partido es en la noche. El partido es en la noche y mucha gente incluso después del partido podría regresar al día siguiente si es que es solo por el partido. Otros aprovecharán ya de quedarse algunos días en la capital. Así que el equipo hará su entrenamiento, repetimos, en pocos minutos. Empezará a las 9, donde ya el profesor Basalar también tendrá que hacer la lista de los viajeros, porque no viajan todos. Son 23 jugadores que están trabajando. Tienen que viajar, si no me equivoco, 19, máximo 20 jugadores, y esa lista saldrá hoy, después de los entrenamientos, porque ellos viajan en la noche. Hoy martes no han tenido mucho tiempo para poder descansar, pero por suerte el equipo, no hay sentidos. En la conferencia del día domingo, el profesor Basalar indicaba que por suerte todos los jugadores han quedado solo cansados, pero no hay lesiones. Así que tiene a disposición a todos los jugadores. Vamos con más comentarios con André, de nuestros seguidores. Somos Frecuencia Deportiva.
Adelante. Así es, Wilber Villa nos dice más información, por favor. Nilton Vera, saludos a la familia Frecuencia Deportiva Andahuaylas y a todos mis amigos del Valle de los Chancas. Un saludo para ti, Nilton, un gran amigo Milton. que también nos sigue desde Italia. Seymar Pérez, señor Mircea, ¿cuándo llega la camiseta para los niños? Para los niños todavía no sabemos, vamos a esta semana a preguntar si ya van a confeccionar. Las otras camisetas, hablando de las camisetas, ya se han agotado, solo queda la talla M y la talla XL, pero muy pocas unidades. Muchos de sus amigos están mandando a sus familiares en Lima, porque en Lima tampoco hay. Y el día de hoy, en horas de la tarde, debemos conocer qué stock tiene la marca New Athletic para que nos puedan enviar. Mañana estaremos informando para cuándo estarían llegando un nuevo lote, donde vamos a hacer un pedido mayor, sobre todo de las camisetas alternas. Mucha gente quiere tener la camiseta alterna, algunos tienen las dos camisetas, ya están apoyando doble, camisetas las normales y las alternas, y repetimos, el día de mañana estaremos dando a conocer cuándo estarían llegando un nuevo lote. Para niños todavía no nos han confirmado si es que están elaborando. También muchas personas nos piden con números, pero la empresa, en este caso la marca New Athletic, solo está elaborando o confeccionando las camisetas sin número. Ya le da la opción a cada persona poner su nombre, incluso atrás, en la parte de la espalda, o también el número que le guste. Vamos con más comentarios para ya ir al tema internacional. Así es, Rolando Rojas nos pregunta, buenos días, doctor Milciades y André, una consulta, según el programa de anoche, las entradas ya estaban agotadas en el sector alta lateral de Oriente, ¿no? ¿Dónde estará la barra chanca? Los demás sectores, ¿cuánto costará la entrada? En un rato vamos a hacer un repaso de cómo comprar las entradas y vamos a ver los precios también. Sí, vamos a orientarles. Es verdad que hay mucha demanda en ese sector, porque creo que son cerca de 600, 700 entradas nada más, pero la idea es de que se vayan pegando a ese sector y van avanzando hacia el centro. Pero hay que ver también los asientos libres que en esa zona existen. Mucha gente está comprando, mucha gente a última hora se está animando y muchos no saben cómo hacer la compra. Pero hoy vamos a tratar de orientarlos desde nuestro programa. Ahora sí vamos a lo que es el fútbol internacional. Atención, hoy comienzan los partidos de la Champions, Liga de Campeones, que esperamos desde diciembre, donde terminó la fase de grupos y lograron clasificar 16 equipos. Hoy a las 3 de la tarde, hora peruana, habrá dos partidos en simultáneo. El equipo de Copenhague, de Dinamarca, jugará de local frente al Manchester City, actual campeón de la Champions. Esto será televisado por ESPN 2 y Star+. A las 3 de la tarde, el equipo Copenhague de local, pero tiene un cierto favoritismo el equipo Manchester City, ya que es el actual campeón y tiene un equipo bajo la dirección de Pep Guardiola. Otro partido a la misma hora se jugará en Alemania, donde el equipo de Leipzig jugará frente al Real Madrid. Partido también interesante. Recordemos que el Real Madrid es el equipo que tiene mayores títulos en este campeonato y siempre es candidato. Y también será televisado por ESPN y Star+, 3 de la tarde. Mientras que mañana miércoles se jugarán otros dos partidos también a la misma hora. 3 de la tarde, PSG de Francia jugará frente al Real Sociedad de España. A la misma hora, Lazio de Italia frente al Bayern de Múnich. Son los equipos que son, en este caso, 8 equipos que jugarán esta semana. Los otros 8 equipos jugarán el próximo martes y miércoles para terminar los partidos de ida. Luego de acá unas dos semanas más o menos o 3, ya conoceremos a los 8 mejores equipos que continúan avanzando en este campeonato, que sea eliminación simple, partidos de ida y vuelta, y el que logre mayor cantidad de puntos o mejor diferencia de goles continuará en competencia. En lo que es la Copa Libertadores, atención, ya se están jugando, recordemos que desde la semana pasada, los partidos ya de las fases previas para seguir avanzando. En el caso de los equipos peruanos, Melgar ya comenzó su participación. Melgar jugó el miércoles pasado allá en Cochabamba frente al equipo de Aurora y perdió 1-0. Mañana miércoles en Arequipa a las 7:30 de la noche, hora peruana, jugará de local frente a este equipo de Aurora. Melgar, para clasificar, necesita 2 o más goles de diferencia. 2-0, 3-1, 4-2 o más goles. Mientras que el equipo boliviano seguramente vendrá a cerrarse, a tratar de contragolpear para mantener el empate, o si pierde por 1-0 o un gol de diferencia, van directamente a los penales. No hay que el gol vale de diferencia, el gol de visita vale de diferencia, no. Simplemente es la diferencia de gol. Así que suerte a Melgar, que mañana estará jugando un partido súper importante para su aspiración de seguir avanzando. Llegar a una fase de grupos para los equipos en Sudamérica
es importantísimo por la parte económica. Los incentivos y los premios o el apoyo económico que paga la Conmebol que organiza este campeonato es importante, sobre todo por el tema de la televisión y además las taquillas. Las taquillas cuando juega de local es al 100% para el equipo local luego de deducir los gastos de organización. Mientras que Sporting Cristal jugará exactamente la próxima semana, como hoy, el martes 20, Sporting Cristal jugará allá en Bolivia frente al Always Ready su partido de ida. Y la siguiente semana, en Lima, el día martes 27, jugará la vuelta para ver si sigue avanzando en Copa Libertadores y busca la clasificación a la fase de grupos. Y hablando de la fase de grupos, el 18 de marzo se conocerá el sorteo de los integrantes de los 8 grupos, donde Universitario y Alianza, que tienen la clasificación ya directa a la fase de grupos, esperarán a sus rivales. Ese día 18 de marzo, falta más de un mes, se conocerá quiénes son los rivales. Casi todos los equipos son complicados en Copa Libertadores, donde ya en abril comenzarán los partidos de ida y vuelta, que son 6, donde los 2 mejores de cada grupo clasificarán a octavos de final. Así que suerte a Melgar el día de mañana. Ahora sí vamos a lo que es el fútbol profesional, que el día de ayer recordemos que terminó la tercera fecha de este campeonato con el partido que se jugó en Sullana, en el Estadio Campeones del 36, donde Atlético Grau está jugando de local. Su estadio, allá el Estadio Municipal de Bernal, allá en Piura, en Sechura, no ha sido, digamos, aprobada para la Liga 1 de este año. Están haciendo los trabajos y no se sabe para cuándo podrá estar ya habilitado, porque tiene que compartir Grau con Alianza Atlético este estadio, aunque de Piura a Sullana también es relativamente cerca. Y el día de ayer el equipo de Grau logró ganar en las últimas jugadas ya del partido por intermedio de este jugador Bandiera, que anotó al minuto 91 en un tiro de esquina. También hay que indicar que durante el partido se cobró penal a favor de Grau, que el arquero Ignacio Barrios del equipo de Unión Comercio logró atajar, pero al final el equipo de Grau logró quedarse con los 3 puntos. Unión Comercio se va con 0 puntos. Recordemos que los resultados de esta fecha fueron los siguientes rápidamente. UTC le ganó 4-0 a Vallejo, Cienciano empató con Cristal 2-2, Melgar le ganó 1-0 a Alianza Atlético de Sullana, Manucci de local perdió con Comerciantes Unidos 3-1, Alianza perdió también en el Estadio Nacional frente a Universitario el Clásico 1-0, mientras que el domingo Boys le ganó 2-0 a Garcilaso, Sport Huancayo también le ganó 2-0 a Cusco Fútbol Club, y en el Estadio de los Chancas, recordemos que el equipo de los Chancas 6C de Andahuaylas le ganó 2-0 a ADT, con goles de Marlon Ruiz Díaz y Ángel Ledesma. 2-0, triunfo importantísimo. Y ayer, como hemos repetido, Grau le ganó 1-0 al equipo de Comercio, y la tabla ha quedado de la siguiente manera. Todos los equipos ya con partidos completos, 3 partidos jugados. Universitario primero con 9, segundo Huancayo con 9, tercero Cristal con 7, cuarto UTC con 7, quinto Los Chancas con 6, sexto Comerciantes Unidos con 6, séptimo Alianza con 6, octavo Cienciano con 5, noveno Cusco con 4, luego está también Grau, que ganó ayer, con 4, luego está Melgar con 3, Boys con 3, Vallejo con 3, Comercio con 1, Alianza Atlético de Sullana con 1, AET con 1, Manucci con 1 y Garcilaso es el único equipo que hasta el momento no ha logrado sumar puntos, tiene 0 puntos. Ha jugado 2 partidos de visita, 1 partido local. El partido local perdió con Huancayo 2-0 y ya los dirigentes de este equipo destituyeron al director técnico Ameli. Todavía no sabe quién estará asumiendo esta responsabilidad. Atención a los partidos que se vienen en la fecha número 4. Comenzará este jueves precisamente. El jueves comienzan los partidos de esta fecha, precisamente con el partido de los Chancas, que jugará en el Estadio Nacional 8 de la noche este jueves. Sporting Cristal de local frente a los Chancas 6 de Andahuaylas, que será su primer partido en la Liga 1, debuta en Lima en esta fecha número 4. El viernes habrá partido en Sullana, donde a las 12:30 jugará Alianza Atlético frente a UTC. El sábado 17 habrá partidos en Tarma, 3 de la tarde, ADT frente a Manucci. Luego a las 6 de la tarde en Cusco el sábado, Cusco Fútbol Club jugará frente a Garcilaso. Oportunidad para que el Deportivo Garcilaso pueda sumar puntos. Juega con su clásico ya rival de Cusco, Cusco Fútbol Club frente a Garcilaso. Y a las 8 el sábado, partidazo en el Estadio Monumental en Lima. Universitario jugará frente a Mariano Melgar, que mañana jugará su partido Copa Libertadores y tendrá muy pocos días para descansar. Si mañana miércoles juega, jueves, viernes, sábado, 3 días para recuperarse, y seguramente jugará con algunos suplentes o algunos que estén bien,
porque el partido con Aurora mañana va a ser intenso. Así que la U jugará de local frente a Melgar el sábado 8 de la noche. El domingo, más partidos, 2 de la tarde en Tarapoto. Unión Comercio frente a Alianza. Alianza tiene problemas para ver quién será el arquero. Parece que va a ser este jugador Cruz o de la Cruz, que es juvenil, es un jugador que va a debutar porque ha sido expulsado. Recordemos que el arquero Sarabia y Ángelo Campos está suspendido, y también hay unas imágenes en el partido después del gol de Barco que fue anulado, donde aparece Ángelo Campos. Y la dirigencia de Universitario está pidiendo que lo sancionen, que amplíen la sanción, pero todavía no hay nada oficial. Esperaremos que Sí, lo más probable es que termine siendo sancionado Campos y que tenga que tapar el tercer arquero de Alianza. Sí, lamentablemente, no sé qué hace Campos en esa zona. Él debía estar en la tribuna. Creo que acá la responsabilidad no solo es de Campos, sino también del director técnico, del jefe de equipo, que sabe cuáles son las bases que dice el reglamento. Mientras un jugador está suspendido, no puede estar en esa zona. Él estaba con su sombrerito, una especie de gorrito, y apareció en las imágenes, y eso parece que Universitario va a aprovechar para que siga sancionado. Mientras que otro partido a las 5 el domingo, Cienciano frente a Boys en Cusco. Ojo con este partido que hemos comentado, que son los dos próximos rivales de la quinta y sexta fecha. Recordemos que los Chancas juega este jueves con Cristal, luego el 26 de febrero, acá en Andahuaylas frente a Cienciano. Y luego los primeros días de marzo, que es la fecha número 6, donde jugamos con Boys, también en Andahuaylas. Así que este partido tiene que tener mucha atención el profesor Basalar y los jugadores de los Chancas, porque son los dos próximos rivales que nos tocará enfrentar. El día domingo a las 7:30 Vallejo jugará frente a Sport Huancayo. Y hablando de Vallejo, hay que indicar este tema de Pablo Guerrero, que ya es un hecho, que no quiere ir a jugar a Trujillo, no quiere cumplir su contrato, y la dirigencia de Vallejo también estará presentando una demanda para que lo indemnicen, y parece que va a ser más de $1 millón, imagínense. ¿Qué estaría teniendo que pagar Guerrero? No sabemos si tendrá ese dinero para poder regalar tan fácil, cuando él debía ganar en cada mes más de $100.000. Parece que tiene problemas familiares y algo de temor también por la situación de Trujillo, y esto no sabemos cómo va a terminar, pero ya Guerrero no quiere ir, y esto va a generar perjuicio al equipo de Vallejo, que ya estaba utilizando su imagen para hacer campañas, sobre todo de publicidad. Luego el lunes, el último partido de la fecha número 4, el equipo de Comerciantes Unidos jugará ya en Cajabamba frente al Atlético Grau, y terminará esta fecha. Bien, amigos, vamos a ir a la pausa comercial con la radio, siendo 8 de la mañana con 31 minutos. Regresamos ya para tocar de lleno el partido que viene de los Chancas, que será este jueves. Ya tenemos el hotel donde va a estar hospedado para dar a conocer, y que los hinchas andahuaylinos en Lima se puedan organizar para hacer el banderazo y el apoyo respectivo. Vamos a la pausa con la radio y regresamos en breve, mientras leemos los comentarios acá con André. Vamos con los comentarios. Así es, Michelle, ya estamos en pausa en la radio. John Medina nos dice, por favor, envíenme la camiseta a Madrid. Claro, podemos mandarlo, no sé por qué, por Lima habría que mandar a alguna empresa de courier. Jesús Emanuel nos dice, hoy juega Alfonso Barco con el Defensor Sporting. Tino Torres, lo que se debió preguntar a los jugadores que metieron el gol, ¿qué significa su celebración? ¿A quién la dedican? Eso les faltó preguntar. Sí, puede ser una pregunta también. ¿Cuál? De por qué, a quién dedican el gol, ¿no? sí. Julio Béjar, buenos días. Escribo solo para opinar la falta de un volante de contención. No se puede improvisar a estas alturas, y en un campeonato tan largo necesitamos con urgencia uno más, especialmente para lo que se viene y poder cerrar los partidos. Hay volantes de contención de experiencia sin contrato. Sí, Alfa eso Gem, lo venimos eso es. repitiendo todas las noches, ¿no? Y el tiempo va a pasar. Necesita un volante de contención con urgencia. Urgente. Es un torneo largo, si se nos lesiona Rui Palomino o al final del campeonato, o 5 tarjetas amarillas. Un jugador que corre todos los partidos de titular, al final de temporada llega más desgastado, eso es natural. Entonces necesita un reemplazo Rui Palomino también para poder sostener el campeonato. Y ojo que el plazo es el 26. 26 de febrero es el último día para hacer donde se cierra el libro de pases. Ya luego se aperturará entre junio y julio, pero donde ya de acuerdo a los cupos solo se puede reforzar viendo si están los 25 jugadores, ya no hay opción. Mijael Chipana pregunta, profe, una consulta, ¿de Nilson González no podrá cumplir esa función? De Nilson González es un jugador ofensivo, es un jugador encarador, es prácticamente un volante ofensivo. Va a ser muy difícil que haga esa función porque él no es su fuerte. Cada jugador tiene una característica. Así que creo que Alfa Gem es el que se acerca más
Yo sugeriría que contraten al Fajeme y de repente a algunos jugadores que no han respondido, simplemente se les rescinde su contrato, porque no se puede estar regalando el dinero a jugadores que no van a utilizar o no dan la talla para este campeonato. No es tan fácil rescindir el contrato, ¿no? Es por mutuo acuerdo, sí se puede. Bueno, tendría Depende que de las convencer al condiciones. jugador, ¿no? Pero un jugador que se quiera ir faltando 2 semanas para que se cierre el mercado de pases, arriesgarse a quedarse sin equipo, lo veo muy difícil. Chancas tendría que ayudar a colocar a esos jugadores en otro equipo para que ellos acepten irse. Es parecido a lo que está pasando con Amelí, el director técnico de Garcilaso, bajo resultados No, es diferente. fuera y Es muy también se pone de diferente. acuerdo. Normalmente Depende de las condiciones los del contrato. directores técnicos son cargos de confianza y pueden ser, se puede cortar la relación con un director técnico mucho más fácil que con un jugador. Depende del contrato, de los términos del contrato, porque si en el contrato se pone bajo rendimiento o no responde a las expectativas, se puede llegar a un acuerdo y se rescinde el contrato. Eso sí. Eso Si depende del el contrato lo contrato. estipula, sí se puede. Porque esos contratos son legalizados y enviados a la federación, ya que tienen el respaldo respectivo. Dainto La Torre dice, los Chancas pagará todos los viajes charter de las visitas y solo estamos en la etapa apertura. ¿Cuánto gasto esto genera el equipo? Lo que se debería utilizar ese dinero para mejorar el equipo técnico y adquirir jugadores de talla. Esa es la idea. Efectivamente. Pero no tiene otra opción. Pero las autoridades todavía no se pronuncian. Ya varias semanas que no informan cómo va la situación del aeropuerto. Sí, ojo que ya estamos ya casi a medio mes de febrero. En 2 semanas termina el mes, ya estaremos en marzo y no sabemos qué pasará con el aeropuerto, que es urgente que se pueda agilizar y viabilizar para que vuelvan los vuelos comerciales y que los equipos ya viajen sin que el equipo de los Chancas pague el charter. Y también hemos preguntado a la dirigencia sobre el caso de Cinciano. Estamos a la espera de la respuesta si es que Cinciano va a pretender venir en avión desde Cusco a Andahuaylas. Eso vamos a en los Ya próximos. estamos al aire en la radio otra vez. Bien, continuamos con Radio Andahuaylas 106.5 FM en simultáneo con Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos con más comentarios para ir ya de lleno a los Chancas. Joel Anthony Valenzuela nos dice buenos días. ¿Qué se sabe de Cristal? ¿Jugará realmente con el equipo B? Va a jugar un equipo mixto. Algunos jugadores titulares, por decir el arquero, de repente también Silva en la defensa. Vamos a ver si Yotun también regresa, estaba un poco sentido. Posiblemente juega Yotun de repente algunos minutos para ver cómo está para el partido más importante para Cristal, que será el próximo martes allá en Bolivia, donde ellos le tienen que dar mayor importancia porque económicamente es muy importante participar en la Copa Libertadores, sobre todo en fase de grupos. Así que mañana tendremos ya un posible 11 del equipo de Cristal, que debe estar trabajando también pensando en este compromiso, mientras que los Chancas deben mantener casi el mismo equipo. Y a propósito, hablando de los Chancas, el equipo entrenará hoy, en breve, más o menos en menos de media hora, comienza el último entrenamiento el día de hoy, antes del viaje. Hoy a las 9 trabajan en el Estadio Municipal de Talavera, que ha sido ya el escenario para los entrenamientos por la facilidad, ya que la mayoría vive en Talavera y además está en buenas condiciones el estadio. Y aún no empieza la Copa Perú, que debe estar comenzando todavía en marzo. Así que creo que eso también hay que reconocer, que la municipalidad está dando las facilidades. El equipo de los Chancas está trabajando con calma, sin saber dónde ir a entrenar, porque el año pasado no sabía si entrenar en San Jerónimo, en Talavera, a veces en el estadio de los Chancas. Y también recordemos que ya se inauguró el estadio de Argama, pero es un poco lejos, por lo menos unos 40 minutos o media hora. Y eso hace de que también sea un poco complicado. El equipo, repetimos, hoy trabaja a las 9, donde el profesor Basalar ya debe tener el 11 listo para el día jueves y también la lista de los viajeros, porque no viajan todos. Viajarán, si no me equivoco, 18 o 19 jugadores. El día de hoy viajan en la noche. A las 10, más o menos deben salir 10:30, rumbo a Ayacucho vía terrestre en un bus para llegar en horas de la madrugada a Ayacucho, esperar el primer vuelo que viene de Lima y en Latam viajar hasta Lima. Calculamos que deben estar más o menos a las 8, 8:30 en Lima y estarán en un hotel que en breve vamos a dar a conocer dónde. Y esto es importante, que la hinchada andahuelina que está en Lima se pueda organizar a hacer el banderazo. Es decir, salir o ir hacia las inmediaciones del hotel a un horario apropiado y que le hagan las barras respectivas, el aplauso, el aliento y que los jugadores salgan a saludar. Eso es importante, ese banderazo que ya se ha hecho común, sobre todo con la selección, y también se está repitiendo acá con los Chancas. Recordemos que muchos hinchas han ido a Talavera cuando llegaba el equipo después de la derrota allá en Cajabamba, cuando fue el partido del playoff el año pasado con Alianza Universidad de Huánuco, también se hizo el banderazo, el aliento, y eso es importante. Así que organizarse en Lima, ya daremos a conocer dónde están, en qué hotel. Están cerca del Estadio Nacional, eso es lo importante. Ya nosotros habíamos sugerido
que el equipo se hospede cerca del Estadio Nacional para que pueda llegar sin mucho problema, porque en Lima el tráfico es bastante complicado, y de este lugar donde va a estar, ya les adelantamos, va a estar en Lince, distrito de Lince. Vamos con más comentarios para ya ir viendo del partido frente a Cristal que se viene y ver también el tema de las entradas. Acá Toribio dice, Toribio Oremoso nos dice, ¿a qué hora pasarán por Uripa? Sería bueno saber la hora para recibirlos con un banderazo en Uripa, también eso estaría lindo. Dependiendo si salen cerca a las 11, a Uripa llegarán más o menos despacio 1 hora y media, más o menos a las 2:30. Tenía que estar desde las 12, por lo menos un aliento así de pasada. Podían parar un momentito de repente para recibir ese aliento. Me parece positivo esa idea de los amigos de Uripa, que apoyaron mucho el año pasado en la obtención de la clasificación. Sí, es verdad, Turipa, una ciudad también bastante futbolera y que se ha identificado mucho con Chancas. Mijael Chipana, profe, el partido de Cienciano con Chancas en el amistoso, Chancas no obtuvo ganancia económica. Considero que los dirigentes de Chancas sí fueron vivos, si fueron inteligentes, sí se habrán pedido que cuando les toque jugar de local, Cienciano venga en bus. Quizás. Sí, porque ahí va a ser un ahorro importante. Lo que yo sugiero, no sé cómo estarán las negociaciones, digamos que vengan en un bus súper lujoso, súper cómodo, para que ellos ya viajen, digamos, en la noche, salen a las 10 de la noche de Cusco y llegan más o menos a las 5 o 6 de la mañana a Andahuaylas, y no tenían problema, porque si va a ser que esperen el vuelo, la otra forma sería de que el equipo de Cienciano use los pasajes que da la federación para irse de Cusco a Lima, en avión, esperar en Lima, el charter, viajar a Andahuaylas y para regresar igual, irse hasta Lima y luego a Cusco. Eso dependerá mucho también del profesor Ibáñez, Oscar Ibáñez. ¿Cuál sería más conveniente? ¿Viajar 7 horas en un bus cómodo durmiendo de Cusco a Andahuaylas o estar todo el día en ese trajín de viajar en avión, porque hay que ir 2 horas antes del aeropuerto, esperar la conexión en Lima y ese tema? Ojalá que la dirigencia pueda ver una salida más práctica y económicamente conveniente, porque un avión se está calculando que son más o menos $40.000. Se estaría ahorrando ese dinero ya para contratar de repente 1 o 2 jugadores más. Así es. A ver, ¿qué más? Juan Carlos Román, vamos Chancas. Si ganamos el jueves ya somos campeones, dice. Falta bastante, hay que tener mucha calma. Todos los partidos son complicados, es un campeonato larguísimo y para un campeonato largo es importante tener una buena banca, porque hay jugadores que se van a lesionar, jugadores que van a estar suspendidos, jugadores que van a tener fatiga muscular que a veces se da, y hay que ir alternando, hay que ir dando oportunidad a todos los jugadores y conociendo. Creo que hasta el momento el profesor Basalar tiene una idea clara qué jugadores podían servir para los partidos y qué jugadores ya tienen menos opción. Sobre todo, y hasta el momento falta que juegue, creo, Mogollón un partido oficial, lo mismo que Denilson González, entre los que faltan tener su oportunidad. Vamos a ver si en estos próximos partidos pueden ya jugar de repente algunos minutos y ya ir viendo quiénes son los jugadores de primera opción para ser utilizados en los partidos y quiénes prácticamente van a tener menos posibilidades. Acá Alex RF dice, Cienciano podría pedir el vuelo de Cusco a Andahuaylas directo como lo hizo ADT. Sí, sí puede. Claro, si el otro Está en equipo... su derecho. Lo que tiene que hacer la dirigencia de Chancas es convencer o persuadir a la dirigencia de Cienciano que acepten venir en bus. Claro, de repente un incentivo económico, algo así, para que el gasto no sea muy fuerte, porque comparar el gasto de avión charter con el bus es totalmente abismal. Así que esa es la diferencia. Bien, amigos, vamos allá a dar a conocer. Gracias. Pero antes de eso vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores. Bien, gracias. Estamos saliendo gracias a Corporación de Exifar. Para cualquier pedido de productos farmacéuticos para farmacias y boticas, llamar al 934-467-479 o al 932-376936, que está ubicado en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. Corporación de Exifar. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos pollos a la brasa en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre en Pochjota. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. Al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes está con el suculento puchero, todos los sábados y domingos y los días de semana previo pedido, llamando al 983-740419 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Tortas Rodas en la avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241, Tortas Rodas. También a Mecánica de Motos Romero,
especialista en motos, en la avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946-8887. También gracias a Ferretería Gutiérrez en la avenida Andahuayla 140 con artículos de ferretería. Teléfono celular WhatsApp 939-3428-68. Bien amigos, el equipo, atención, va a llegar el día de mañana, repetimos, hoy en horas de la noche. Viaja hasta Ayacucho, mañana en la mañana en el primer vuelo va a Lima, del aeropuerto se va a dirigir a Lince, exactamente en la avenida Arenales, cuadra 18 en el Hotel Kingdom. Ese es el hotel que está en Arenales, cuadra 18 está a la altura más o menos del Seguro, y de ahí al Estadio Nacional es relativamente cerca. Llegarán pues en unos 15, 20 minutos, dependiendo del tráfico. Si el partido es a las 8, el equipo debe estar 2 horas antes por lo menos en el estadio. Saldrán a las 5 más o menos, 5 de la tarde, para desplazarse, o 5:30, para llegar al estadio y ya estar con calma para poder cambiarse con su indumentaria deportiva, hacer el calentamiento respectivo y luego jugar el partido. Y a la hinchada, hacemos el llamado, organizarse. Ya le estamos dando el dato. Va a estar en el Hotel Kingdom, en la avenida Arenales, cuadra 18, en Lince, distrito de Lince. Todos conocen la avenida Arenales, que es paralela a Arequipa, Petit Suárez, y también muy cerca a Salaberry. Así que ya tienen esta información de Frecuencia Deportiva, porque el equipo llegará mañana miércoles más o menos, deben estar a las 10. Calculamos con el tema del tráfico desde el aeropuerto hasta Lince, 10 de la mañana, 10:30 deben estar. Y el banderazo debe ser en la noche. Mañana miércoles en la noche, antes de que el equipo descanse, ir de repente un grupo de no sé cuántas personas, 50, 100, 150 personas, hacer el aliento para que el equipo se sienta con el respaldo de la hinchada, y que el jueves en el Estadio Nacional también creo que va a haber una muy buena cantidad, porque ya las entradas parece que se están agotando. A ver si entramos a la página respectiva, André, para ver cuántas ondas libres quedan y cómo más o menos deben comprar a los hinchas que todavía no tienen su entrada. Así es, vamos a explicar. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con... Me coló acá la entrevista, un segundo. Sí, somos Frecuencia Deportiva, amigos. Este partido que para los chancas es el debut en Lima. Los andahualinos que viven muchos años en Lima, muchos amigos de mi promoción que están muchos, casi 40 años ya en Lima, muchos ya por motivos que ya no tienen familiares en Andahuaylas no vienen. Ellos están muy ansiosos, con mucha expectativa de ver al equipo. Es histórico para el fútbol andahualino, esto va a estar registrado en la historia del fútbol andahualino, de que un 15 de febrero del año 2024, el primer equipo apurimeño, el primer equipo andahualino, jugó su primer partido en la Liga 1 del fútbol profesional y frente a un rival importante, Sporting Cristal, que es el equipo tercero en títulos nacionales. Recordemos que los tres que tienen mayores títulos es Universitario, Alianza y Cristal. Y Cristal, ojo, que ha sido también subcampeón de la Copa Libertadores el año 97. No logró el título, pero llegó hasta la final, al igual que Universitario el año 72. Así que invitamos a toda la afición andahualina, apurimeña y todo del sur. Hay muchos de Cusco también nos están apoyando. Seguramente irán a ver este compromiso. Vamos adelante con André a ver si nos explicas el tema de la... Ya estamos listos. Vamos a la página de Google y escribimos Joinas, así, J-O y latina N-U-S. Joinus, ¿no? O Joinas. Le damos a Enter y la primera opción, ¿no? Acá dice www.joinas.com. Entonces le damos clic acá, al primer link, y ya nos va a llevar a la página principal de Joinas. Ustedes tienen que crearse un correo, eso es lo más sencillo, ¿no? En una cuenta de Joinas acá arriba, donde hay esta carita, le dan clic, registrarse, ponen su nombre, sus datos generales, su correo electrónico y le dan crearse correo. Una vez que tienen creada la cuenta de Joinas, en el buscador, acá arriba en la barra de buscador ponen Chancas, ¿no? Para buscar el partido de Chancas. Ahí va cargando la web de Joinas y acá está el partido, ¿no? Estadio Nacional, jueves 15 de febrero, 8 de la noche, Sporting Cristal versus los Chancas. Le dan acá, le dan clic ahí. Y aparece. Y aparecen todas las opciones de tribunas. Acá dice jueves 15 de febrero, 8 de la noche. Y acá tienen todas las alternativas, ¿no? Como siempre, les recordamos que las tribunas que están asignadas hacia el equipo Los Chancas son las de lateral, oriente lateral pegado hacia sur. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, esta, oriente intermedia lateral sur, que tiene un costo de 59 soles. Le damos clic a asientos y tenemos estas dos zonas disponibles, el sector H y el sector I. Por ejemplo, vamos a marcar sector I.
Y acá hay algunas... las butacas verdes son las que están disponibles y las grises son las que ya están compradas. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar esta, ¿no? La número 12. Le doy clic y te da dos opciones. Oriente intermedia alta lateral sur, el precio normal. Y oriente alta lateral sur, niño o adulto mayor. Entonces, si tú vas a ir con tu hijo pequeño, tú tienes que comprar esta, el precio completo, y para tu hijo pagas el precio descontado. En este caso vamos a hacer el ejemplo solamente comprar una entrada para un adulto, ¿no? Seleccionas, ya está seleccionada la butaca. Y bueno, si quieres comprarla a tu niño, presionas la butaca del costado y ya seleccionas la entrada de niño, ¿no? Esta de 29.50. Entonces ya tienes seleccionadas las dos entradas, la tuya completa y la de tu niño que tiene un descuento. El monto total es de 88.50 si vas con tu niño. Entonces le das comprar ahora. Esto va a cargar para llevarte ya la parte de información de las entradas. Y acá te dice, ¿no? Datos del participante número 1. Entrada para mí. Entonces acá pones tu nombre, ¿no? Nombre, Luis, apellido Todos Pérez. los datos que pide. Tipo de documento, DNI. Pones el DNI. Tu correo. De ejemplo, cualquiera. Tu DNI, ¿no? Sexo. Correo electrónico. Este correo electrónico es un correo nada más de prueba. Pones tu número de celular. Tu fecha de nacimiento también te la pide. Llenas Completas todos los datos, te dice el lugar de residencia, eso no es muy importante, puedes poner Lima, no hay problema. Y en datos del participante número 2 pones los datos de tu hijo, ¿no? Luisito Pérez, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? Tienes que completar todos los datos, DNI, luego el sexo, correo electrónico, puede ser tu mismo correo, no hay problema, puede ser tu mismo teléfono, no hay ningún problema. Fecha de nacimiento, pones del pequeño, no sé, pues 15 de febrero del 2010, 2015, por ejemplo. Selecciona residencia igual Lima, no hay problema. Y ahora sí le das a continuar. Entonces, completaste todos tus datos. Acá te pide información adicional, no es necesario completar, le das continuar también. Y te debería llevar a la siguiente pestaña, vamos a ver. Uy, se ha quedado enganchado esto acá, no sé por qué. Ahí debe salir ya la forma de pago. Sí, debería salir la forma de pago. Bueno, si te pasa esto, lo único que tienes que hacer es reiniciar todo el proceso, ¿no? Retrocedes, vamos a volver a entrar a Join Us. Ya lo vamos a hacer ahora más rápido, sin la necesidad de elegir al niño. Solo si adulto. te pasa eso, tienes que reiniciar, a veces se cuelga, ¿no? Entonces entras acá en el buscador, como ya saben, a Chancas. Ahí te tiene que aparecer el partido de Sporting Cristal versus Chancas del jueves 15 de febrero, 8 de la noche. Ahí está, lo seleccionas. Luego vas a elegir tu tribuna. En este caso estábamos haciendo la prueba con Oriente Intermedia Lateral Sur, a ver si la encuentro. Oriente... Son ¿dónde varias. está? ¿Dónde está? Sí, hay varias zonas, ¿no? El Estadio Nacional está muy dividido. Acá está, Oriente Intermedia Lateral Sur. Entonces, elegir asientos. Vamos a ir al sector I. Vamos a elegir una butaca. Ah, seguramente se bloqueó porque alguien ya compró esas butacas, ¿no? Sí, Entonces tienes que hacer el proceso rápido. Vamos a elegir otra que esté libre. Voy a elegir solamente una entrada para adultos. 59 soles cuesta este sector. Luego carga la información de la compra. Y vamos a ver. Ya está acá los mismos. Les decía sus datos. Luis Pérez, tipo de documento DNI. Pones un DNI de ejemplo. Bueno, tienes que poner tu DNI, ¿no? Yo estoy poniendo un DNI cualquiera de ejemplo. Pones tu correo electrónico. Pones tu celular. Pones tu fecha de nacimiento y seleccionas la residencia que es referencial. Le damos a continuar, carga, acá debería darle continuar también información extra y acá te da dos opciones, ¿no? La venta reembolsable, que en caso de un accidente es como un seguro, te cobran 3 soles 61 adicional por tener ese seguro, pero si no quieres pagar esos 3 soles le das a no quiero que sea reembolsable y no vas a tener que pagar nada más que los 59 soles para este sector y ya vas a definir el medio de pago, ¿no? Mucha gente utiliza Yape, entonces utilizas acá, simplemente marcas la opción de billeteras electrónicas y acá tienes el resumen a la derecha de tus entradas, ¿no? Sporting Cristal versus Los Chancas, jueves 15 de febrero, 8 de la noche, Estadio Nacional del Perú. Mi compra, una entrada Oriente Intermedia Lateral Sur, sector I, fila 19 a 110. Recordemos que estas butacas están numeradas. Claro, no se pueden repetir. Correcto, el precio son los 59 soles. Total a pagar 59 soles. Has seleccionado la opción de billeteras electrónicas. Le das a pagar. Aceptas los términos y condiciones.
Hay una comisión que va a cobrarle el YAPE. No. Y Joinas no cobra, o sea, ya está incluida la comisión dentro de esos 59. Y acá te dice los plazos incluso, no muy fácil. Te dice, ingresa a tu billetera electrónica, en este caso YAPE, ingresa a la opción de escanear el código. Y ya sale. Y escaneas este código, te va a dar la opción de pagar los 59 soles, pagas y listo. Esta parte, cuando tú hagas el pago, te va a llevar a tu entrada electrónica, que lo puedes descargar como PDF, lo puedes guardar en tu celular y para mayor seguridad lo puedes imprimir y llevarlo impreso ese día. Pero hay que tener cuidado para imprimir en lugares de garantía. Sí, es mejor imprimirlo en la casa de algún familiar, en un lugar de confianza, para que no se clonen. No te clonen la entrada, ¿no? Esa es la forma en la que pueden adquirir sus entradas para el partido de este jueves 15 de febrero a las 8 de la noche. Si en esa zona ya se van cerrando los asientos libres, tienen que comprar pegado a la zona lateral sur, de repente que la que sigue. Claro, pueden elegir oriente alta lateral sur, oriente intermedia lateral sur o incluso oriente baja lateral sur. Claro. Si no encuentran entradas ahí, pueden moverse un poco hacia el centro, ¿no? Claro. Oriente pero central, va el costo. Claro, va a estar más caro al centro. Oriente central, lo más pegado que puedan al sector H e I, que son los donde va a estar la mayoría de hinchas de Chancas. Bien, vamos a leer de repente algunas preguntas en relación a lo que has estado explicando. ¿Tienes ya los comentarios? Acá dice Ever Castro, doctor Milciades, ¿cuál es su 11 para Cristal? Bueno, eso lo vamos a ver ya mañana, creo, porque no hay mucho tiempo. Raúl Mendoza, o en la noche, ¿no? El programa de la noche lo podemos ver. Raúl Mendoza, pero especialmente no han destinado una tribuna para los hinchas visitantes. Oficialmente, o bueno, la información que maneja la dirigencia de Chancas y la parte de la comitiva de esta barra Chanca de residentes en Lima, nos han indicado que es oriente, lateral, sur. Todo pegado hacia sur de oriente. Puede ser alta, intermedio o baja. Esa es donde va a estar la mayoría de hinchas de Chancas. Eso es lo que ha determinado la dirigencia de Sporting Cristal. El de seguridad le llamó a los dirigentes. Claro, de los pero Chancas. no hay una publicación oficial, a eso me refiero. Es una cosa como por simplemente es información interna que ya se conoce, pero no hay ningún comunicado oficial. Cristal no ha publicado ningún banner ni nada que indique que los Chancas tienen que ir a esa tribuna. No, pero ya es de conocimiento público a través de la dirigencia, a través de los que dirigen estas barras también en Lima, que toda la parte oriente pegada hacia sur es donde va a estar la mayoría de hinchas de Chancas. Claro, es más fácil. Oriente pegado a sur va a estar todos los hinchas de los Chancas. Si se va llenando, hay muchos asistentes, van avanzando poco a poco, pero si hay ya butacas ocupadas, hay que buscar algún sitio, pero estar agrupados, estar juntos para alentar ese día que va a ser un partido súper importante. Otros comentarios. Raúl Mendoza dice, en la avenida Arenales hay mucha vida nocturna, dice, hay que tener cuidado que los jugadores no se escapen. El equipo va a estar concentrado y el jefe de equipo tiene que estar atento. El equipo es muy profesional, ¿no? Yo creo que no vamos a tener que van a arriesgarse. Alex RF, muy bueno André, esos detalles no los dan en otros programas, nos dice. Gracias Alex. Jordi Alcarraz, vamos con fe, el jueves damos el golpe en el Nacional, somos Chancas. Y Diego Gómez, la barra de Cristal es más tranquila que otras barras. Ni tanto, ¿no? Hay que siempre respetar. Van a estar en norte la tribuna. Hay que respetar y hay que tener cuidado de no cruzarse con esas barras, sobre todo si van con niños, para evitar mala experiencia para los niños, ¿no? Porque al final los adultos no tenemos ningún problema, pero los niños se suelen asustar y puede ser una experiencia fea para ellos. Entonces, evitar cruzarse con la barra de Cristal que va a estar por la tribuna norte. Además, no estar en provocación, solo alentar al equipo, alentar a nuestro equipo, que es lo más democrático y también va a estar visto por la televisión. Ojo que esto va a ser televisado a nivel nacional y también muchos medios, no solo de la televisión va a ir, la prensa, de los periódicos, los que tienen contenidos, todos los que son radios, hay Radio Ovación, Radio Programa, va a estar en este partido y va a ser importante que nos portemos de la mejor forma para demostrar cómo somos los hinchas andavelinos y alentar en todo momento al equipo antes, durante el partido y después, pase lo que pase. El partido va a ser muy difícil. Cristal es un equipo que tiene ya muchísimos años siempre disputando los primeros lugares. El equipo de los Chancas debuta en esta Liga 1. Es verdad que se ha hecho un equipo casi con una base del año pasado, pero jugar en Lima va a ser siempre difícil, aunque el tema no hay problema de la altura y va a ser en la noche. Y el tema del calor que está siendo fuerte allá en Lima en este verano, de noche va a ser un poco más fresco. Son 8 de la noche y no es como jugar con el sol. Sol y el tema del calor es complicado. Así que muchos también son de Lima, los jugadores de los Chancas, y creo que no va a haber ningún problema. Acá hay un comentario interesante. Liam Jesús dice, pero en la aplicación indica visita. Es verdad. Acá revisando, la que dice Oriente, baja, lateral sur, dice visita explícitamente, ¿no? Correcto. Por eso sería la forma, esta es la, digamos, más oficial, que sería la visita, pero no es excluyente.
¿no? También pueden tomar las tribunas de arriba, las que están en intermedia y alta, siempre y cuando pegado hacia el lateral sur, ¿no? Vamos a ver cuántas butacas quedan en esta, que está asignada como visita para los chancas. Vamos a ir al sector I. Porque en el es bien sector difícil I, que toda la tribuna oriente se llene. Mira, el sector I, que es lo más abajo, lo más cerca a la cancha, cerca a la pista. en oriente, pero pegado hacia la tribuna de sur, solamente queda como un 10% de entradas disponibles, que son las butacas verdes. Ahí también Luego está el sector adyacente también. El sector adyacente es el sector H. Vamos a ver cuántas butacas quedan. Ese está completamente agotado, queda una sola butaca disponible. Entonces, los que todavía no han comprado, apresúrense. Tienen para comprar acá, en el sector I de baja lateral sur, unas 30 entradas más o menos, 30 butacas. Entonces, dense prisa. Igual, esto no es 100% estricto, ¿no? Si es que se llega a agotar ese sector, pueden comprar, como siempre les digo, los sectores adyacentes. No hay problema. No hay problema porque al final Cristal le interesa vender, Cristal le interesa que sus entradas se vendan, que se llene su estadio. Están haciendo campaña para que se llene el estadio. Totalmente. Entonces, hasta el momento que indiquen explícitamente que no se puede entrar con camisetas de chancas a ciertos sectores, van a tener que tomar sus precauciones. Pero hasta el momento no hay ninguna indicación de ese tipo. Entonces, ustedes pueden ir con su camiseta de chancas a Oriente Lateral, incluso Oriente Central, si es que no llegan a conseguir. Entonces, vayan a comprar sus entradas, no hay ningún problema. Hay que recordar que la tribuna sur va a estar cerrada, no se habilita, solo 3. Tribuna Oriente, Tribuna Occidente y Norte. En Norte va a estar la hinchada, digamos, organizada de Cristal, y la Oriente hacia Sur está destinada a la visita, y esperemos que todos estén organizados. Y mañana ya vamos a tratar o en la noche vamos a tratar de conversar cómo está la organización con los dirigentes de las barrias. Ya son 9 de la mañana, vamos a aprovechar de agradecer brevemente a nuestros auspiciadores para cerrar el programa de hoy. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final gracias a Corporación de Exifar en la calle Arboleda 106, teléfono 934-467479. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre en la Avenida Malinas cuadra 3, teléfono 983740419. Apoyos a la brasa Don José Girón, Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas. También gracias a Tortas Rodas, que está en el Girón o en la Avenida Martínez 281, teléfono 988-415241, a Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887, a Ferretería Gutiérrez, que está en la Avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. También gracias a Corporación Texifar, que ya hemos indicado, a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristoria, Avenida Andahuaylas 270. Estamos llegando ya a la parte final, siendo las 9 de la mañana con 1 minuto. Nosotros regresamos en la noche. En la noche estaremos regresando a las 10 de la noche. Recordar que el equipo de los Chancas ya está trabajando, debe estar empezando, son las 9. Es el último entrenamiento del equipo en Talavera, en el Estadio Municipal. Y en la noche están partiendo aproximadamente 10 y media rumbo a Ayacucho para llegar en la madrugada, viajar a Lima y estar ya en Lima más o menos en su hotel. Deben estar a las 10. Repetimos el hotel en Lima. Van a estar en el Hotel Kingdom, en la cuadra 18 de la avenida Arenales, en Lince. Exactamente, esto también es bueno, es una esquina donde va a estar, para terminar, esquina con el Jirón León Velarde. Es una esquina, el Hotel Kingdom, avenida Arenales, cuadra 18, esquina con el Jirón León Velarde, en Lince. Así que para el banderazo el día de mañana, organizarse y alentar al equipo. Tú despide, André, y nos estamos viendo en la noche. Bien, gracias, nos vemos esta noche. Bien, gracias amigos, buenos días, permiso, hasta la noche.